La historia comienza en un barrio urbano donde las tensiones entre la policía y la comunidad negra son constantes. Una patrulla recibe un llamado sobre un altercado menor, y dos agentes, entre ellos el oficial Martínez, llegan rápidamente al lugar. Martínez, joven, impulsivo y conocido por sus intervenciones brutales, destaca por su actitud arrogante y su desprecio hacia la población, especialmente hacia las personas negras. Al llegar, identifican a una mujer negra de unos 40 años, vestida de manera sencilla, de pie en el centro del incidente. Martínez, sin molestarse en evaluar la situación ni escuchar su versión, baja del auto con una agresividad palpable. Su mirada está cargada de sospecha, como si ya hubiera decidido su culpabilidad. Ignorando sus explicaciones, la interrumpe bruscamente y, sin más, intenta someterla. Cuando la mujer, con una voz firme pero tranquila, pregunta por qué la están agrediendo, Martínez, excitado por la adrenalina y molesto por su resistencia verbal, la abofetea violentamente frente a una multitud horrorizada. Lo que Martínez ignora es que esta mujer, llamada Carolina, es la madre de su superior directo, el capitán Ramírez, un hombre respetado no solo por su rango, sino también por su integridad y su lucha contra los abusos dentro de la policía. Carolina, una mujer negra de mirada penetrante, es una figura de fortaleza en su comunidad. Crió sola a sus hijos, incluido Ramírez, inculcándoles dignidad y resiliencia frente a las injusticias. Su calma y su presencia imponen respeto inmediato. Martínez, sin ser consciente de la magnitud de sus acciones, mostraba una peligrosa satisfacción después de abofetear a Carolina. Nunca se le pasó por la mente que ella podría ser algo más que una simple figura en ese barrio al que despreciaba. La multitud, inicialmente silenciosa, comenzó a murmurar, y un hombre finalmente gritó: «Ella no ha hecho nada». Carolina, a pesar del dolor del ataque, permaneció tranquila. Su rostro, marcado por la bofetada, era un reflejo de la fuerza interior que siempre había tenido. Conocía ese tipo de violencia desde hace mucho tiempo, aquella que te reduce a un número, a un color de piel, pero también sabía que su dignidad no sería arrebatada tan fácilmente. Ramón Martínez, ajustándose el cinturón, no pudo evitar echar un vistazo a la multitud que se formaba a su alrededor. Se regocijaba del poder que creía ejercer sobre esa mujer y sobre la multitud, interpretando su silencio inicial como sumisión. Pero lo que no sabía aún era que la marea estaba a punto de cambiar, y que el capitán Ramírez no era un hombre que permitiera este tipo de abuso, especialmente cuando se trataba de su propia madre. Carolina levantó la mirada, fijando sus ojos en Martínez con una tranquilidad que lo irritaba aún más. Ella conocía a su hijo y sabía que, en ese preciso momento, intervendría. La pregunta no era si lo haría, sino cuándo. Al día siguiente, Ramón llegó al trabajo como de costumbre, con su uniforme impecable contrastando con la expresión aburrida de su rostro. Todavía no sabía que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Mientras se dirigía a su oficina, un compañero lo detuvo con una expresión seria. «Ramón, el capitán Ramírez quiere verte. Es urgente». El camino hacia la oficina del capitán nunca le había parecido tan largo. Ramón intentaba mantener la calma, pero su mente recreaba cada acción, intentando adivinar la razón de la llamada. Los murmullos en el pasillo, las miradas intercambiadas, todo le parecía cargado de significado. Al entrar en la oficina de Ramírez, fue recibido por una atmósfera tensa. El capitán, con los brazos cruzados y un rostro severo, estaba de pie detrás de su escritorio, con un aire sombrío. A su lado, otro oficial más veterano también parecía preocupado. «Ramón, siéntate», dijo el capitán con voz firme. Ramón obedeció, con el corazón latiendo con fuerza. Había visto la ira y la decepción en los ojos de otros agentes, y eso lo ponía nervioso. «Ayer abofeteaste a una mujer». «Quiero saber qué te pasó por la cabeza», comenzó el capitán, con un tono cada vez más frío. Ramón abrió la boca para protestar, pero Ramírez lo interrumpió. «No. Nada de justificaciones. Quiero escuchar tu versión de los hechos». El orgullo de Ramón lo llevó a responder. Era agresiva, no quería cooperar. Hice lo necesario para controlar la situación. Los ojos de Ramírez se llenaron de una mezcla de incredulidad y furia.
¿Sabes quién es esa mujer? Es mi madre, Ramón. Un silencio pesado cayó en la habitación. Ramón, atónito, palideció. ¿Qué? No, yo no. Ni siquiera te preocupaste por saber quién era. Actuaste como un matón, como siempre. Y ahora, esto tendrá consecuencias. Ramón se enderezó en su silla, comprendiendo la magnitud de su error. Las palabras del capitán resonaban en su cabeza, pero no podía aceptar que había golpeado a una mujer que había dedicado su vida a criar hijos con dignidad. Capitán, yo. Silencio. Estoy organizando una reunión con los responsables. Vamos a abordar el tema de la violencia policial y el abuso de poder. Me aseguraré de que los otros agentes sepan que este comportamiento no será tolerado. El miedo comenzó a apoderarse del cuerpo de Ramón. La perspectiva de una investigación interna lo aterrorizaba. Sabía que su futuro en la policía ahora era incierto. Capitán, lo siento. No me di cuenta. Ese es precisamente el problema, Ramón. No te diste cuenta. Pero ahora es momento de que entiendas. Quiero que reflexiones sobre el impacto de tus acciones, no solo en la víctima, sino en toda la comunidad. Ramón bajó la cabeza, consciente de que había cruzado una línea que pocos se atrevían a cruzar, pero no pudo evitar sentir una oleada de ira. ¿Cómo podía ser tratado como un criminal cuando solo estaba haciendo su trabajo? Ramón, desconcertado, sintió que su rostro se enrojecía bajo la mirada penetrante de Ramírez. Buscaba desesperadamente una defensa, pero las palabras parecían escaparle. El agente Jones, que había presenciado la escena, dio un paso al frente, su voz cargada de indignación. Capitán, hay que ser claros. Lo que pasó no solo es inaceptable, es regresivo y totalmente contrario a la ética. El comportamiento de Ramón tiene implicaciones racistas que no se pueden ignorar. Las palabras de Jones golpearon a Ramón como un puñetazo en el estómago. Quiso protestar, pero un gesto firme de Jones lo silenció. No intentes negarlo, Ramón, continuó Jones con voz autoritaria. Este tipo de comportamiento es repugnante, especialmente viniendo de un agente del orden. El silencio que siguió fue aplastante. Ramón tuvo problemas para encontrar palabras. ¿Cómo había permitido que sus prejuicios se impusieran? La realidad lo golpeó de lleno. Yo no pensé. Evidentemente, no pensaste. Ese es precisamente el problema, declaró Ramírez. Se supone que eres un protector, no un agresor. Mi madre, y todas las personas como ella, merecen respeto. Ramón se sintió atrapado en un torbellino de vergüenza e ira. La imagen de su propia madre, que había sacrificado tanto para darle una vida mejor, pesaba sobre él como una carga insoportable. Voy a solicitar una investigación interna, continuó Ramírez. Las acciones de Ramón deben ser examinadas, y es crucial que las fuerzas del orden asuman su responsabilidad. Ramón palideció aún más. Las miradas de los demás agentes pesaban sobre él, mezclando juicio y desaprobación. Sabía que no solo estaba en juego su futuro profesional, sino también su integridad personal. Mientras el silencio se alargaba, el capitán Ramírez, con un tono decidido, prosiguió. Las consecuencias de tus acciones no se limitarán a una simple investigación interna. Vamos a implementar sesiones de sensibilización sobre la violencia policial, la discriminación racial y la ética profesional. Todos los agentes, incluido tú, deberán participar. Ramón se sintió incómodo, sus pensamientos giraban mientras intentaba comprender la gravedad de la situación. Sabía que no solo había decepcionado a su superior, sino que también había traicionado la confianza de la comunidad que debía proteger. Entiendo, capitán. Me comprometo a asistir a esas sesiones, pero no pensé que esto tendría tales repercusiones. Solo intentaba hacer mi trabajo. Jones, aún presente, intervino con firmeza. No se trata de tu trabajo, Ramón. Se trata de respeto. Los ciudadanos no son enemigos, tienen derechos, y tú fallaste al reconocerlos.
Debes aprender a ver a las personas como individuos, no como sospechosos. Las palabras de Jones resonaron en la mente de Ramón. Cada acusación era un espejo que reflejaba sus propios defectos. Recordó la reacción de la multitud durante el incidente, esos rostros impactados y horrorizados, y se sintió aún más avergonzado. Estoy dispuesto a cambiar, aseguró, aunque su voz temblaba ligeramente. No quiero seguir siendo esa persona. Ramírez se irguió, observando a su subordinado con una intensidad que lo hizo estremecerse. Quiero acciones, no palabras, Ramón. Cada día tendrás que demostrar que aprendiste la lección. No toleraré más este tipo de comportamiento. Además de las sesiones, estarás bajo supervisión por un periodo indefinido. Esto significa que cada interacción con el público será grabada y revisada. Ramón asintió, consciente de la magnitud de la sanción. El equipo tecnológico que tendría que portar sería un recordatorio constante de sus errores. Se sentía como un prisionero, condenado a cargar su culpa en público. Pero en el fondo, una chispa de esperanza persistía. Tal vez esta prueba sería una oportunidad para reinventarse. Me voy a redimir, capitán, prometió con sinceridad. Voy a aprender, voy a escuchar. Ramírez suspiró, visiblemente cansado. Quería creer en la capacidad de Ramón para cambiar, pero sabía que el camino sería arduo. Muy bien. Pero recuerda, no solo está en juego tu carrera. Está en juego la confianza que la comunidad deposita en nosotros. No podemos permitirnos fallar. Al salir de la oficina, Ramón se sintió abrumado por el peso de sus acciones. Pero esa presión, aunque pesada, también era un nuevo comienzo. Tendría que enfrentar sus prejuicios, aprender a escuchar y comprender a los demás. En su mente, revivió la imagen de Carolina, de pie frente a él, no como una víctima, sino como una fuente de fortaleza. Sabía que le debía un cambio radical. En los días que siguieron, Ramón se esforzó por cambiar. Cada encuentro con el público era ahora una prueba. Debía permanecer vigilante, consciente de las cámaras y las miradas que lo observaban. Su comportamiento se volvió más atento, pero a menudo se enfrentaba a su propia educación y sus reflejos. Un día, mientras patrullaba, se cruzó con un grupo de adolescentes. En lugar de ignorarlos o mirarlos con sospecha, se detuvo, se acercó a ellos y entabló una conversación. Hola, chicos. ¿Cómo están? Los jóvenes, al principio sorprendidos por su cordialidad, intercambiaron miradas, luego respondieron tímidamente. Para su sorpresa, se abrieron, compartiendo historias de sus vidas en el barrio. Ramón se dio cuenta de lo valiosos y necesarios que eran estos intercambios. Cada interacción le aportaba una nueva perspectiva. Poco a poco, aprendió a desconstruir sus prejuicios y a ver a las personas como individuos con sus propias luchas y sueños. Pero a pesar de sus esfuerzos, la sombra del incidente con Carolina no desaparecía. Sabía que debía redimirse. Y cuando escuchó sobre una reunión comunitaria para discutir las tensiones entre la policía y los residentes, tomó una decisión. Ramón se ofreció como voluntario para asistir, aunque le aterrorizaba. Era la oportunidad de enfrentar su pasado y aprender directamente de las voces que había ignorado. Con el miedo en el pecho, se dirigió al lugar de la reunión, listo para escuchar, aprender y, esperaba, reparar lo que había roto. Esta historia nos recuerda que todos tienen el poder de cambiar. Al enfrentarse a sus prejuicios y abrirse a las voces a menudo ignoradas, Ramón encarna la esperanza de un futuro mejor, donde la comprensión y el respeto prevalezcan sobre el miedo y la violencia.